Hola, yo soy la doctora Dinora Desiree Chávez López, soy dermatóloga pediatra y el día de hoy yo les voy a hablar sobre dermatosis transitorias del recién nacido. Siempre que inicio con este tema, a mí me gusta mostrarles esta imagen porque en esta primera etapa las exantemáticas, si se fijan, son todas patologías diferentes y son muy parecidas. Entonces, el objetivo de esta plática es recordar un poquito cuándo inician para que nos oriente más a llevar a un mejor diagnóstico, qué debemos de preguntar y de esta manera tranquilizar a los padres en cuanto al tratamiento, decirles cuál va a ser el comportamiento de manera amplia y ellos se queden un poco más tranquilos en estas enfermedades. Entonces, en el nacimiento, recordemos que el recién nacido pasa de un ambiente líquido, cálido, estéril y protegido a un ambiente seco y más frío. Y quizás esta adaptación de la piel a la vida extrauterina puede ser la responsable de estas dermatosis fisiológicas y transitorias. Vamos a empezar con la primera, que es la descamación transitoria del recién nacido, y esta va a ser muy común y habitual en los primeros días, más que nada en pacientes post-término, pero en recién nacidos a término también lo podemos ver. Llega a durar de 10 a 15 días y lo último en descamar van a ser extremidades superiores y inferiores, la región del tobillo y las manos. Los quistes de Emilia, como vemos, son pequeñas pápulas milimétricas que en su contenido tienen queratina, que se queda ahí atrapada, principalmente se encuentra en cara, desaparecen en forma espontánea en algunas semanas y estos son quistes epidérmicos derivados del folículo pilosebáceo. Cuando estos persisten o están aumentando, tienen localizaciones no comunes, es importante pensar en algunas ya genodermatosis. Obviamente estas van a ir acompañadas de otras manifestaciones, ¿no? Entonces estos quistes de distribución inusual o persistentes, por ejemplo en este síndrome de Baxter-Dupré-Cristol, donde aparte de esto vemos a una trofodermia folicular, vemos estos quistes persistentes, vemos alopecia, hipohidrosis, aumento de carcinoma vasocelular, pues bueno, ya pensamos en algo más sindromático, también en el síndrome de Rasmussen, en el cual ya hay ausencia de dermatoglifos, hipohidrosis y una deficiencia neurológica, pues quizás ya nos oriente a algo más sindromático, ¿no? Dentro de los quistes de la cavidad oral, tenemos a los palatinos, que estos son los más frecuentes, y también son llamados perlas de Epstein. No es común verlos en prematuros ni en pacientes de bajo peso y se presentan, como lo vemos en la imagen, como un quiste blanco amarillento en el rafé medio del paladar, en la unión del paladar blando con el paladar duro. Y es importante mencionarlo a los padres que van a desaparecer entre los primeros 5 días de vida. Siguiendo con estos quistes de cavidad oral, otros son los gingivales, también llamados nódulos de Bob, que son quistes blanco-amarillentos que se localizan en el proceso alveolar, sobre todo en la región anterior de la arcada maxilar. E igual que las perlas de Ipsen, van a desaparecer en los primeros 5 meses de vida. El diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta son dientes incisivos, malformaciones linfáticas microquísticas, la ránula, que pues es un tipo de mucosele, ¿no? Un quiste de contenido mucoso en el piso de la boca, o épulis, que es un tumor benigno de células granulares. Continuamos con las hiperplasias sebáceas. Estas son muy comunes, se presentan hasta en el 50% de los recién nacidos y son estas pápulas de pequeño tamaño en la nariz y en el labio superior. Pertenecen a glándulas sebáceas voluminosas y se acompañan en muchas ocasiones de seborrea en cara y piel cabelluda. Se consideran que son secundarias a la estimulación intraútero por hormonas androgénicas de la madre. Y de la igual forma van a desaparecer en algunas semanas, siempre comentarlo, sin ningún tratamiento. Y el protagonista, ¿no?, de las transitorias del recién nacido es el eritema tóxico. El eritema tóxico es una erupción benigna y transitoria que afecta a la mitad de los recién nacidos a término principalmente y se va a presentar entre el segundo y cuarto día de vida, resolviéndose en la primera semana. Fue descrita por primera vez por Mettlinger en el siglo XV y en 1912 fue acuñado el término ya por Leiner. De acuerdo a la literatura, se ha visto una prevalencia que onda desde el 3.2 hasta el 72% de los casos
Y sí está visto que se correlaciona mucho con la edad gestacional y el peso del recién nacido, ya que es raro verlo en prematuros o en recién nacidos menores a 2.500 gramos. Entonces, creeremos que la maduración influye en la inflamación cutánea necesaria pues, para el desarrollo de esta erupción. No hay predilección racial o por sexo. Estudios demuestran una menor frecuencia en raza negra y quizás es porque sea difícil detectarlo en piel oscura. En cuanto a los datos epidemiológicos, la verdad en los artículos no hay nada marcado porque son muy controversiales estos datos, si la edad materna influye, si la estación del año, el número de gestaciones, si fue parto, cesárea, cuánto duró el parto o si la madre tomó algunos fármacos. Como son muy contradictorios, no hay nada en específico. En cuanto a la causa, existen teorías, ¿no? En la etiopatogenia. Se cree que puede ser una manifestación secundaria a la absorción sistémica de enterotoxinas en el recién nacido, una reacción alérgica a agentes ambientales o transplacentarios, una respuesta a estímulos térmicos, químicos o mecánicos, una reacción injerto contra huésped que sea leve o una respuesta inmunitaria frente a la colonización microbiana en folículos pilosos. Las manifestaciones clínicas, lo clásico y lo que hemos aprendido es que inicia entre las primeras 24, incluso 48 horas de vida, ¿no? Pero hay literatura en la cual se han visto como una aparición tardía entre el día 10 y el día 14 de vida, con brotes intermitentes durante una semana. Entonces es común que le digamos de repente se va a encender un poquito y a bajar, ¿no? Y se va a resolver sin dejar lesiones residuales. Incluso 5 o 11 días después puede haber una recurrencia hasta en el 11% de los casos, que es importante tenerlo en mente, y las lesiones van a ser variables. La topografía, donde se presenta es cara, tronco, glúteos y zona proximal de las extremidades. Importante, no afecta palmas y plantas. Si vemos afección de palmas y plantas, es importante ya pensar en algunos otros diagnósticos diferenciales o en algunas otras patologías, ¿no? En cuanto a la morfología, vamos a ver que son pápulas o pústulas de 1 a 2 milímetros de diámetro sobre una base eritematosa irregular de 1 a 3 centímetros. Es asintomática, importante, aunque llegue a ser muy aparatosa, siempre decirle a los padres que él esté estable, que el recién nacido no tiene alguna alteración sistémica, ¿no? Y hasta en un 7 a un 15% se va a asociar a una eosinofilia periférica. Existen presentaciones atípicas, que quizás es aquí donde entra el reto diagnóstico, cuando hay pústulas generalizadas, cuando hay pústulas en el área genital o agrupaciones de pápulas y pústulas. El diagnóstico definitivamente es clínico, pero la tinción de Guyton nos muestra eosinófilos con algunos neutrófilos. El tratamiento es, recuerden, autolimitado, entonces no se requiere tratamiento, es un padecimiento benigno. Aquí algunas imágenes, una presentación más generalizada, y continuamos con la melanosis pustulosa del recién nacido, en el cual son pústulas que están presentes desde el nacimiento y van a evolucionar a áreas de pigmentación. Este se presenta más en un fototipo oscuro. La causa, pues, es desconocida. Y el cuadro clínico son estas pústulas que están presentes al nacer. Van a ser un tamaño entre 1.5 a 3 milímetros de diámetro y no tienen un eritema circundante. La topografía característica es el cuello, la región occipital, el tórax, espalda, glúteos, y es raro que esté igual en piel cabelluda, palmas y plantas. Es importante esto. Estas pústulas que vemos se van a romper con facilidad y van a dejar una mancha residual con un collarete descamativo que es característico. Aquí vemos estas pústulas donde algunas ya están denudadas un poco y algunas manchas residuales, ¿no? El eritema, pues como lo mencionamos, se resuelve con una pigmentación residual. Las lesiones como tal desaparecen en 5 días, pero las manchas pueden llegar a durar hasta 3 meses. Histológicamente vemos una pústula subcórnea, la cual contiene neutrófilos y algunos eosinófilos. La tinción de Gram va a ser negativa y como el eritema tóxico, pues no requiere como tal tratamiento, informarles a los padres como la evolución que se va a presentar. Otra que quise mencionar, precisamente porque es parte de los diagnósticos diferenciales, principalmente con el eritema tóxico, y también es una enfermedad transitoria, es la miliaria.
que es una alteración muy común de las glándulas sudoríparas écrinas que va a estar ocasionada por la obstrucción del conducto sudoríparo que resulta de una retención de sudor y se va a presentar más que nada en condiciones de aumento de calor y humedad. Es más frecuente en áreas tropicales y climas cálidos, también favorecidos por la vestimenta. Es más frecuente en primavera-verano, no hay un predominio de sexo y predomina en piel cabelluda, frente, cuello y tórax. Y aquí vemos la etiopatogenia, ¿no? La sudoración intensa va a obstruir eh, el conducto terminal écrino por queratina macerada y de acuerdo a la obstrucción va a ser el tipo de miliaria que va a presentarse, ¿no? ¿Por qué? Porque la obstrucción con este sudor llega a generar inflamación e incluso comezón. Entonces vemos tres tipos de miliaria. La cristalina, que la obstrucción va a estar en la capa córnea, la miliaria rubra en la epidermis y la miliaria profunda en la unión dermoepidérmica. Aquí tenemos el folículo piloso. Vemos que siempre el folículo piloso va acompañado de una glándula de sebo y una glándula de sudor. La de sudor écrino es la que la salida no es directamente en el folículo piloso, sino tiene una salida a la superficie junto a la salida del pelo, ¿no? Mientras que la apócrina sí desciende o sí va a desembocar directamente a donde está el pelo. Entonces, esto es también importante en la manifestación clínica. ¿Qué factores van a favorecer el desarrollo de la miliaria? La inmadurez del conducto glandular, porque es más frágil y tiende a romperse y a generar una disfunción en el sudor. Deficiencias en el proceso de aclimatación a climas calurosos y húmedos, condiciones de humedad y calor, un clima tropical, incubadoras o fiebre, estímulos que favorezcan a la sudoración, precisamente ropa de materiales sintéticos o arroparlos muchos, bacterias y la radiación ultravioleta, porque se ha visto que la miliaria cristalina es más frecuente en áreas expuestas. Entonces vamos a empezar con la miliaria cristalina, que si recuerdan en el diagrama yo les explicaba que la obstrucción está muy arriba, ¿no? En la salida como tal, en la capa córnea. Entonces, esto va a generar que haya vesículas muy superficiales que se rompen con mucha facilidad. Entonces, las vesículas son claras, frágiles y pequeñas, confluentes, no hay eritema. Es muy común en la primera etapa, en la primera semana de vida y se presenta en cabeza, cuello, parte superior del tronco. Estas lesiones es común que desaparezcan en las primeras 24 horas, dejando una descamación superficial. Esta es como la más común y quizás la que sería el principal diagnóstico diferencial también con el eritema tóxico. Este es más frecuente en la infancia y aquí la obstrucción es epidérmica. Son pápulas eritematosas de 1 a 4 milímetros de diámetro, numerosas, algunas vesiculopápulas sobre un fondo eritematoso. La distribución no es folicular y no confluyen, es decir, no se agrupan. Y como recordamos en la imagen, esta glándula écrina no desemboca directamente en donde sale el pelo, por eso no tiene una distribución folicular. Es más frecuente entre la tercera o cuarta semana de vida, que también esto es importante en cuanto a los días, porque el eritema tóxico es mucho más frecuente en la primera semana de vida, aunque ya vimos que hay presentaciones tardías, ¿no? Pero esto nos orienta también. Algo que nos apoya mucho al diagnóstico es comentarle a los papás si después del baño quitarle como un poquito la ropa, refrescarlos, un baño suave, con jabón suave, empiezan a disminuir o bajan, también nos ayuda un poquito con el diagnóstico diferencial. Como lo mencionamos, áreas cubiertas, cuello, axilas, ingles, se presentan. Y la miliaria profunda, esta es una obstrucción en la unión dermoepidérmica, es característica en climas tropicales con antecedentes ya de muchos brotes de miliaria rubra. Las pápulas no son confluentes, son firmes, rosadas, de 1 a 3 milímetros de diámetro y pueden estar acompañadas de prurito. El tratamiento para la miliaria cristalina pues no requiere tratamiento, esta desaparece normalmente sin dejar ninguna secuela. Medidas primarias de prevención para la miliaria rubra es explicación amplia y medidas preventivas, evitar el abrigo exagerado, entallado o de material sintético, también que la ropa de cama sea de algodón, baños con jabón suave,
Y la miliaria, incluso con el tratamiento, llega a durar de 5 a 6 semanas. Podemos utilizar alguna medida secante, antihistamínicos, soluciones. Nosotros hay una pasta que le llamamos pasta al agua, que nos gusta mucho utilizarla porque es un poco secante. Dentro de su formulación aparece óxido de zinc, glicerina, trae talco con agua, y entonces el talco, ven que no lo usamos por el riesgo de microaspiración, y al estar diluido con agua, pues nos ayuda mucho como secante, ¿no? Otra enfermedad que quise mencionar y no dejar atrás es la candidosis cutánea congénita, porque esta puede tener un espectro clínico muy variable, desde comportarse como una enfermedad transitoria a ser una enfermedad sistémica grave. Pero hay menos de 100 casos reportados en la literatura y se dice que es porque está infradiagnosticado, entonces no quise dejar de hacer mención de ella. Su etiología es desconocida y se presenta entre las primeras 24 y los primeros 6 días de vida. El espectro clínico va de un recién nacido que va desde una infección mucocutánea de curso benigno y generalmente autolimitada hasta una enfermedad sistémica grave, como se los estaba mencionando. Se caracteriza por pápulas y pústulas sobre una base eritematosa que puede evolucionar a vesículas, las cuales van a resolver dejando una descamación residual. Se presenta en tronco, palmas y plantas, que esto también nos ayuda mucho al diagnóstico diferencial con el eritema tóxico, melanosis pustulosa. Y recordemos que su evolución varía, ¿no? De ser un cuadro autolimitado más que nada en niños sanos, sin ningún antecedente de importancia, hasta una infección grave en pacientes inmunocomprometidos con datos de compromiso. ¿Cuáles son los factores que se asocian a una mala evolución prematura? Ser prematuro, bajo peso al nacer, inmunosupresión. El diagnóstico de esta patología es clínico y con cultivo, y sospecharlo, hacer un KOH y el cultivo. El tratamiento, una terapia antifúngica tópica hasta que las lesiones resuelvan, más que nada en pacientes sin factores de riesgo, y una terapia ya sistémica en niños con datos de respuesta inflamatoria, con un peso al nacer menor a 1.500 gramos, antibióticos, trabajo prolongado de parto, instrumentación extensa o inmunosupresión agregada, que esto, el cuadro va a variar, ¿no? Acné neonatal. Afecta hasta el 20% de los recién nacidos, es más frecuente en varones. La edad de aparición es entre la segunda y tercera semana de vida. La causa se cree que puede ser una estimulación de la glándula por andrógenos de la madre. Otra teoría es que sea una hiperplasia de la glándula suprarrenal con producción elevada de dihidroepiandrosterona, o una colonización de las glándulas sebáceas por malacesia, por eso creen que pueda pertenecer también al mismo grupo de una pustulosis cefálica benigna, ¿no? Y obviamente en niños con otros datos, vómito, deshidratación, virilización, pues ya sospechar alguna hiperplasia adrenal congénita o tumores virilizantes. La morfología, aquí el punto característico es la presencia de comedones, ya sean abiertos o cerrados, y ya hay pápulas y pústulas, ¿no? Aquí es el punto, incluso como lesiones que tendan a dejar como algún tipo de cicatriz, nos orienta más hacia un acné neonatal. La topografía, mejillas, frente y mentón, está muy localizado a cara. Histológicamente vamos a ver una hiperplasia de las glándulas sebáceas con tapones córneos. El diagnóstico diferencial, como ya lo había mencionado, el más importante es la pustulosis cefálica benigna, que aquí el punto más importante es la presencia de comedones, ¿no? Como que en la pustulosis está más caracterizado por pápulas y pústulas. Y un eritema tóxico, ¿no? Aquí la presentación y también la distribución nos pueden orientar a nuestro diagnóstico. El diagnóstico es clínico, y si existen datos de androgenización, hirsutismo de edad avanzada, pues ya tendremos que realizar algún estudio endocrinológico. El tratamiento, platicarlo con los padres, que incluso sin tratamiento va a resolver máximo en 3 meses. Muchos casos evolucionan a un verdadero acné, que también eso deberíamos de estudiarlo. Y en caso de que los papás estén un poco desesperados por la apariencia y que quieran utilizar algún tratamiento, podemos utilizar peróxido de benzoilo o antibióticos tópicos. Siempre una capa muy fina, ir probándolo para evitar que la piel del niño se irrite. La pustulosis cefálica benigna se caracteriza por pápulas y pústulas de aspecto claro y distribución no folicular en cara, cuello, principalmente en las mejillas. No hay comedones, que es el dato clínico más importante, y con su diagnóstico diferencial, que es el acné neonatal. El 5%
se va a presentar en la primera semana de nacimiento y se eleva hasta un 30% en la segunda y cuarta semana de vida, ¿no? La causa, una primoinfección por Malassezia furfur, que puede colonizar la piel del neonato en las primeras semanas de vida, y existe un aumento de la secreción también de las glándulas sebáceas. El diagnóstico es clínico y el tratamiento podemos dar ketoconazol al 2% por 3 semanas cada 12 horas. Dentro de las malformaciones capilares transitorias está el famoso beso de ángel, que es una malformación capilar que se presenta en la frente, adopta una forma de V. Importante que los bordes no están bien definidos, es rosadita. La punta se va hacia la nariz o hacia ambos párpados. Desaparece en forma progresiva en un transcurso de 3 años. No requiere como tal un tratamiento láser en esta distribución y con esta presentación clínica y no se va a asociar a anomalías extracutáneas. Existe una lesión similar, pero esta es un poquito más oscura. Y la topografía también va hacia la nariz, se extiende un poquito al surco nasolabial y al labio superior. Esta va a remitir de forma, es más extensa, va a remitir de forma más lenta, incluso incompleta. Llega a haber reportes de una mejoría de un 70%. Se asocia igualmente con el famoso picotazo de cigüeña, que es una malformación capilar a nivel occipital. El picotazo de cigüeña es frecuente, su evolución es variable, pero el riesgo estético es bajo porque va a quedar tapado por el pelo. Y es muy importante el diagnóstico diferencial con una malformación capilar tipo mancha en vino de Oporto, pero en la cual ya vamos a ver que el color es un poco más intenso, confluente, los bordes más definidos, y en este tipo de pacientes pues sí se requiere como un tratamiento y sí se puede asociar a manifestaciones sistémicas y este paciente pues sí puede requerir láser. La alopecia occipital neonatal, vemos y es muy común que se diga que este tipo de alopecia se está dado por la fricción o frotar la parte posterior de la cabeza sobre una superficie, ¿no? Principalmente la cama, que el niño pasa demasiado tiempo acostado y por eso se les empieza a hacer esa zona de alopecia. Pero es importante mencionar que entre el sexto y séptimo mes de vida intrauterina, los niños tienen una caída fisiológica, el pelo está programado para caerse, ya que se va a formar un pelo más grueso, nuevo, y transición va a iniciar en la parte frontal y se va a retrasar en la zona occipital hasta el segundo o cuarto mes de vida después del nacimiento y la fricción o el frotamiento sobre una superficie solo acentúa el problema. Muchísimas gracias.